Hola y muy buenos días, tardes o noches, querida comunidad. Muchas gracias por encontrarte de nuevo en esta tu casa, mi canal. El día de hoy vengo a hablarles de algo bastante grande, algo que desde su etapa de desarrollo ya suponía ser un referente en cuanto a historia, jugabilidad, diseño de personajes y entorno, e incluso su increíble y épica banda sonora. Este video no es la historia detrás del videojuego, pero tranquilos, ya llegará. Hoy hablaremos en esencia del cómo esta mítica y legendaria saga ha supuesto una enorme influencia y se convirtió en fuente de referencias para una enorme cantidad de desarrolladores, desde el inicio hasta las últimas entregas de la saga más o menos. Hoy voy a hablarte de cómo el mundo de los videojuegos siempre se ve influenciado por la leyenda de Zelda. Entonces, a lo que nos compete, te habla de nuevo el Cuervo, ve por tu botana, tu bebida favorita, y acompáñame porque vamos por la intro. La leyenda de Zelda, saga nacida en el año de 1986 con su entrega homónima, relatando la épica travesía del joven elegido para detener a las fuerzas de la oscuridad. Un reino que pone todas sus esperanzas sobre él, una princesa preocupada por el bien de su gente y la inalcanzable búsqueda por la codiciada trifuerza del poder. ¿Y llegó a romperla en el NES? Siendo el primer cartucho de toda la historia con capacidad de guardar las partidas. ¿Cómo? Sí, tal cual lo estás escuchando. La leyenda de Zelda fue el primer cartucho en integrar una batería interna, la cual le permitía utilizar la función de guardado de progreso. Un avance que hasta esos días, sí, tenía algunos precedentes, pero no se había aplicado a la práctica de manera tan comercial, ni mucho menos en consolas de sobremesa para el hogar. Así fue como el éxito de este pequeño juego dio lugar a la producción de nuevos juegos de la saga y ajenos a ellos también, cuyas tramas se han enriquecido desde el concepto original mediante la adición de nuevos personajes, tramas, escenarios y objetos, además de variar y evolucionar paulatinamente dentro del mundo del diseño gráfico. Pasó un poco de tiempo y Zelda 2 introdujo la vista lateral, en la cual el jugador puede seguir los acontecimientos que involucran a Link, como su nombre lo indica, desde una perspectiva más cercana a diferencia de la aérea. Varios conceptos característicos de la serie fueron incorporados en este nuevo título. Por ejemplo, Link comienza cada partida con 3 vidas, las cuales disminuyen si es herido por un enemigo o si cae de algún acantilado o alguna formación de agua. Es importante destacar que la pantalla principal muestra los niveles de magia, vida y capacidad de ataque, además de la misma cantidad de indicadores que revelan cuánto ha disminuido cada nivel conforme el personaje utiliza alguna de estas mecánicas. Añadió inclusive puntos de experiencia para avanzar de nivel e incrementar los niveles del jugador. En un cierto momento, un aspecto característico de los juegos de rol, llevado de una manera exquisita al mundo que este juego nos plantea, volviendo a estas mecánicas muchísimo más comerciales de lo que ya eran. De forma parecida, A Link to the Past tuvo un rol clave en la definición y establecimiento de los elementos que habrían de caracterizar a la saga y a las sagas que se inspiran en ella. Aquí aparecieron por primera vez los contenedores en forma de corazón, la espada maestra y la estructura en múltiples niveles de cada calabozo. En Link's Awakening, un elemento clave para avanzar en la trama es la comunicación del protagonista con otros personajes. Fue el primer juego de Zelda en el que el jugador tiene la opción de participar en misiones secundarias o alternativas de la trama principal. Esto no era nuevo en el género, pero sí era propio más que nada de los juegos de culto. En cambio, sí fue una de las primeras veces en que la trama de las historias podía verse demasiado estancada ante la falta del descifre de calabozos o comunicación con NPCs que podían parecer no nos escondían absolutamente nada. Y años después llegaría. Ocarina of Time. Revolución en su estado más puro. El salto de la saga al 3D. Sí, los éxitos del Nintendo 64 se cuentan con los dedos de las manos, pero hay que reconocerlo. Ocarina del Tiempo es una de las grandes joyas de esta oxidada corona. Considerado por muchos el mejor videojuego de toda la historia, supuso un cambio radical en la calidad de los gráficos de sus predecesores. Al ser el primer título tridimensional de Zelda, retomó la perspectiva lateral o en tercera persona.
Su sistema de juego permite también que Link aprenda nuevas habilidades a través de objetos coleccionables y que sea capaz de orientar su ataque hacia un objetivo determinado por medio del uso del botón Z en el control de la consola Nintendo 64. Esta opción también se extendió a los objetos o algún otro elemento importante para avanzar en la trama. Para poder desplazarse de una forma más ágil por el escenario, Nintendo incorporó a Epona, un caballo que Link puede montar y que ha aparecido de forma constante en los siguientes juegos de la serie, convirtiéndola también en una de las monturas más famosas en la historia de los videojuegos, lo cual dio hincapié a que otros desarrolladores tomasen referencias de este innovador título para el desarrollo de sus franquicias. Te pongo de ejemplo a Spyro el Dragón. En todas las familias hay una oveja rara, y esta no es la excepción, Majora's Mask. Sin embargo, no hay que decir sino cosas buenas de él. Aunque la atmósfera que plantea es demasiado más oscura que en todas las entregas anteriores, Majora's Mask se caracterizó por la duración limitada de juego, 54 minutos en total. Además de que Link puede viajar en el tiempo por medio de la Ocarina de Tiempo, así como transformarse en distintas criaturas con distintos tipos de poderes. Hay que decirlo, este juego no causó el mismo furor de su predecesor, pero un RPG contrarreloj. Habría que verlo para creerlo. Y tuvimos que jugarlo para entenderlo. Los siguientes lanzamientos, Oracle of Seasons y Oracle of Ages, fueron diseñados con el mismo motor de Link's Awakening, por lo cual poseen un sistema de juego y gráficos casi idénticos al de los títulos para las consolas portátiles anteriores. Inclusive, vuelven a utilizar la perspectiva aérea de los primeros títulos. Una de sus principales características fue que, a diferencia de cualquier otro juego de toda la saga, estos estaban vinculados por medio de un sistema de contraseñas, que permite que el jugador se involucre en ambas historias de forma simultánea. Dos títulos distintos que conectan sus historias entre sí, y no como los Pokémon, cuyo video también llegará, sino que en un sistema de contraseñas, lo cual permitía que si tenías ambos títulos, involucrases ambas historias en un solo sistema de juego en una sola consola, sin necesidad del cable Link. Ahora, sí o sí tenemos que hablar de The Wind Waker, la entre comillas caída de la saga, más que caída, tropiezo, título controversial, dado que en la primera muestra del supuesto cómo movería la GameCube este videojuego, se mostraba algo totalmente distinto a lo que se tuvo al final. Sin embargo, fue un diamante en bruto total. Desde su estreno, The Wind Waker fue aclamado por la crítica, y se le considera como uno de los grandes juegos y más populares de la consola GameCube. A pesar de ello, en una entrevista hecha a Eiji Aonuma en 2007, este indicó que las bajas ventas del juego en Japón casi provocaran que The Wind Waker fuese el título que concluiría definitivamente la serie de The Legend of Zelda. Afortunadamente, no fue así. Este título no aporta a la historia de los videojuegos más que en un par de revoluciones gráficas que supusieron una influencia y fuente de referencias para otros desarrolladores de la misma industria. Es decir, la influencia de este videojuego se quedó en la empresa de la gran N. Y llegamos al último título de la saga del cual hablaremos el día de hoy. Originalmente previsto para su lanzamiento en noviembre de 2005, el lanzamiento de Twilight Princess se retrasó, por lo que los desarrolladores pudieron añadir mucho más contenido y perfeccionar el juego. La versión de Wii fue lanzada el mismo día que la Wii se lanzó, por lo que Twilight Princess es el primer juego de Zelda en debutar junto al lanzamiento de una consola de Nintendo. Esto ya es mucho decir respecto a Twilight Princess. Empezamos fuerte. Twilight Princess es hasta el momento el único juego de la saga de The Legend of Zelda que ha sido clasificado T, es decir T, por la ESRB, por violencia de fantasía y la sangre animada, teniendo las situaciones más sangrientas de los juegos 3D de Zelda. La historia se centra en Link, que trata de impedir que Hyrule sea engullido por una dimensión paralela llamada el Reino Crepuscular. El modo de juego utilizado por el juego es similar a los otros Zeldas en 3D de la serie en términos de control y estructura. Sin embargo, se perfeccionan y amplían sobre ellos. El juego fue muy bien recibido por la mayoría de los críticos y aficionados por igual. Marcó sin duda el renacer de la saga en toda la extensión de la palabra después del tropiezo que supuso The Wind Waker. Yo sé que me falta hablar de demasiados títulos, los de Game Boy Advance, los de Nintendo DS y 3DS,
spin-offs de la saga, referencias y apariciones de Link y otros protagonistas en demás franquicias. Sin embargo, esa es tela de otro video. Breath of the Wild tampoco fue mencionado, dado que es un juego aún vigente que no ha pasado a la historia de los videojuegos, pero cuando el momento llegue tendrá su video, ya que fue y es algo tan inmenso que requiero dedicarle su propia entrega. Respecto a los demás títulos de la saga, me dan mucho material para hablar de ellos en un futuro video, quizá una parte 2. Así que bien, no me queda más que pedirte de favor que esperes esa entrega. Sí que llegará. A manera de conclusión, podemos decir que si bien no todos los títulos han sido los primeros en hacer algo, sí que lo han hecho bien. Y al ser juegos tan populares y comerciales desde el inicio, estas innovaciones han brillado e influenciado a otros títulos generación tras generación. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu Zelda favorito? ¿Los has jugado todos? Déjame saberlo en la cajita de los comentarios. Sin más por añadir, te ha hablado de nuevo el Cuervo, te mando un gran abrazo Giliano y nos vemos en el Bosque Kokiri. ¡Hasta la próxima!